Medellín. Está con nosotros un querido amigo que se llama Carlos Gómez Sierra. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, muy bien, gracias. Comienza la Bienal de Arquitectura en Corrientes, ¿no? Así es. Inicia en realidad esta tarde con una prebienal en la Facultad de Arquitectura, con unas mesas de reflexión sobre el área de proyectos. Y bueno, continúa jueves, viernes y sábado aquí en Corrientes. Si bien es una Bienal de Arquitectura la primera que se hace acá, y está pensado para que sea del NEA, ¿sí? O sea, Bienal del NEA. ¿Por qué? Porque vamos a estar participantes de todas las provincias del NEA: Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, más visitas internacionales de Paraguay. Vienen dos grandísimos arquitectos como Javier Corbalán, Sergio Fanego, y una ingeniera que está trabajando mucho con el tema de la ciudad en Asunción, que es Soledad Núñez, pero sobre todo la presencia internacional también de un arquitecto y urbanista catalán, Josep Llop, que es uno de los mayores referentes mundiales en ciudades intermedias, que es justamente la escala de ciudad en la que vivimos nosotros, aquí en Corrientes, y todas las ciudades también del litoral. ¿Por qué es importante hacer una bienal? Porque es un ámbito de reflexión, no solamente más allá de lo que puede ser las exposiciones, el evento social también en sí, sino sobre todo disparar reflexiones, y también como una especie de verificar dónde estamos parados en este momento. Lo que se hizo y lo que viene, ¿no? Lo que se hizo, lo que se hace y lo que vendrá, en tres dimensiones, tres escalas, que son la ciudad, la arquitectura y el territorio. O sea, pretendemos desde la Bienal poder observar, reflexionar y tener diferentes miradas sobre estas tres dimensiones, que están estas dimensiones atravesadas por tres maneras de mirar justamente, que son las ciudades y el río, los territorios y el río, ¿sí? Que va a ser el eje central en el cual va a girar precisamente esta Bienal. Y esa mirada de tres escalas, arquitectura, ciudad y territorio, en relación al agua, por eso esta Bienal se llama Territorios del Agua, que es parte de la identidad fluvial que tenemos en esta parte del país. Va a estar de alguna manera, podríamos decir, organizada de manera bastante poética, en tres fases, que tiene que ver cómo los lugares donde vivimos se relacionan con el agua, que tiene que ver con lo estable, lo inestable y lo persistente. Bien. Lo estable tiene que ver esas ciudades o territorios en relación al agua, donde el agua tiene una característica justamente estable, un pelo de agua, como se dice, que ya está establecido y que por lo tanto la forma de relación con el agua es una. Diferente es cuando hablamos de la relación con el agua como un fenómeno inestable, en donde el agua puede comportarse de diferentes formas: subir, bajar, inundar, volver a retirarse, un poco lo que pasa en Resistencia, por ejemplo. Y otra dimensión, que es la de la relación con lo persistente, o sea, el agua como una presencia persistente durante siglos o miles de años, en donde fluctúa, pero ya se sabe que es así, y sobre todo si es el territorio de Corrientes, ¿no? Carlos, ¿por qué lo invitaron a Pepe? Porque siempre que hago estas primeras preguntas. Sí, está complicado. Muy bien. Por varias razones. Primero, porque escribió un libro extraordinario, hermosísimo, que es Viaje al País del Agua, su experiencia en los esteros de Liberá, que es una crónica realmente extraordinaria, y debo confesar que a mí me emocionó mucho el haberla leído. Y porque el panel que vamos a compartir con Pepe, y va a estar participando también otro referente acá en Corrientes, como es el doctor Dardo Ramírez Braschi, que acaba de escribir un libro sobre la cartografía antigua en Corrientes, más la visita de una colega, una arquitecta de Entre Ríos, Mariana Melem, que escribió un libro también muy lindo en la relación de la ciudad con el río. ¿Y tu libro? ¿Qué es este? Y mi río, iba a decir. Bueno, también. ¿Cómo no? También. Y mi libro, sí, que fue editado hace un par de años. El río es mi río, decía quien, Cacho González Bedoya, ¿no? Sí, no es mi río, este río.
Y la idea es precisamente, si bien hemos escrito los 4 libros diferentes, tienen algo en común, que es la presencia de una u otra manera de el agua en nuestras vidas. Y entonces, en ese sentido, este panel pretende que cada uno desde su lugar, su disciplina, su propia mirada, su propia construcción, aportar a miradas divergentes pero que pueden confluir en un punto. ¿Y por qué es interesante esto? Porque hoy, si vamos a un plano un poco más profesional, ¿sí? Por ejemplo, en la planificación urbano-territorial, ya hace bastante que dejó de ser un ámbito exclusivo, por ejemplo, de arquitectos. Hoy por hoy, la forma de abordaje para pensar e intervenir en el territorio es interdisciplinaria. Y en ese sentido, las diferentes miradas son importantes porque abren diferentes abanicos, posibilidades de comprensión, y a partir de ahí, obviamente, se tiende entonces a tener abordajes más complejos, que es como verdaderamente se manifiesta la realidad, ¿no? Esta es una pregunta que me surgió un poco pensando esto, ¿no? Pensando la pregunta que te hizo Carlos, que fue la misma pregunta que te hice yo, digamos, hace unos días, decir, ¿por qué razón estoy yo ahí, no? Cuando el arquitecto se pone a hacer un proyecto, ¿no? Seguramente no es lo mismo un proyecto para una zona como Corrientes que uno para el sur o para la Patagonia, digamos, ¿no? Ahí hay cuestiones, hay sabores y hay cuestiones técnicas que hay que porque por el viento, la tierra, todo el territorio, ¿no? Sí. Pero cuando a partir de ahí, ¿no?, le dan forma a lo que ustedes hacen, ¿cuánto hay de saber, cuánto hay de arte también en la arquitectura para poder hacer una cosa funcional, pero que a su vez sea estética, esté acorde con el entorno, pueda acompañar el entorno? Sí. ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Existe? Sí, a ver, la relación que se ha escrito mucho entre arquitectura y arte es un tema abierto y también polémico. O sea, están quienes piensan que la arquitectura no es un arte y otros que piensan que sí. Yo en realidad lo que creo es que la arquitectura puede, en algunos casos, convertirse en una expresión artística. Pero la función principal de la arquitectura es darnos un cobijo, generarnos un hábitat que nos trascienda, que nos haga mejores. O sea, no pensar la arquitectura solamente como 4 paredes y un techo, sino que ese espacio que se genere nos lleve un poco más allá en nuestro día a día, que se mueva con nuestro ritmo y que sobre todo acompañe el ritmo de nuestras vidas. No es lo mismo habitar un espacio cuando uno tiene 20 años, 40 u 80. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, ahí yo creo que está el desafío de la arquitectura. Y además, la arquitectura, sí, estoy convencido, es una manera, cuando uno hace o piensa arquitectura, es una manera de expresar cómo es el mundo que uno ve. Y yo creo que ese es el desafío. Y en ese sentido, como bien vos decís, pensar arquitectura o ciudad o territorio aquí en el litoral no es lo mismo, claro, que en el área mediterránea del país o en la Patagonia. Incluso dentro de la misma provincia, pienso. O sea, no sé cómo será en términos técnicos, pero acá en Capital vemos algunas estructuras que no son las mismas en el medio de Liberá o en el sur de la provincia. Absolutamente. Y tiene que ver también con las condiciones de producción, con el acceso a determinada mano de obra, con el acceso a posibilidades de determinado uso de materiales. Claro. Hay toda una tendencia, por supuesto, la cual me parece que es la correcta, en donde se incorpora en la arquitectura dimensiones del habitar, de cómo habitamos en un determinado lugar. Pero además hablemos de este río Paraná que desagua donde desagua en una cuenca, ¿no es cierto? Una gran cuenca de esta agua que desagua y va inundando y va cediendo esos lugares. Entonces las casas se van instalando de este modo, digamos, ¿no? Sí. Viendo estos flujos y reflujo del agua. Totalmente. Hay casas palafíticas. Hay casas, ¿no?, palafíticas. Esto me parece que es importante, es decir, asentadas sobre pilotes que sostienen la casa, ¿no? Eso cuando estamos sobre el agua. Eso, ahí, ¿no? Después cuando pensamos en una relación... Digo también esta tendencia de usar lo palafítico como hoteles, por ejemplo. Claro, hay que entender que, y ahí es un tema importante, generalmente se ve el agua como una realidad invasora sobre nuestra forma de vida.
Y eso tiene que ver cuando históricamente, que puede ser desde siglos atrás o décadas atrás, no se han hecho las cosas bien. ¿Sí? Cuando se piensa que hacer ciudad o hacer territorio es imponerse sobre la naturaleza. Claro. Bueno, la muestra gratis que tuvimos fue la inundación de hace 6-7 años acá, sobre todo en los lugares donde eran lugares del agua. Exactamente. Ganado por, bueno, empresarios inescrupulosos que no tenían ni siquiera los impactos ambientales. Descubrimos todo eso con esa inundación. Correcto. ¿No? Cuando en realidad la tendencia es entender que el agua, vuelvo a esto, tiene una presencia que puede ser estable, inestable o persistente. O sea, el agua está y va a seguir estando. Y en ese sentido, volver a la Bienal es una manera de pensar cómo nos relacionamos con el agua y cómo a partir de ahí podemos intervenir, porque lo que hacemos es intervenir. Intervenir, pero intervenir en donde el agua sea una presencia que acompañe justamente y no algo sobre lo cual hay que imponerse. Es un desafío porque es un cambio cultural también. Sin embargo, el agua está acá desde hace millones de años, pero bueno, los modelos que piensan el progreso de manera inexacta en realidad, nos llevaron a hacer bastantes desquicios. Lo otro que vos tratás en tu libro que me parece interesante es que, y la idea, ¿no?, que está muy buena y hablamos mucho sobre eso, es esta situación insular que vivía Corrientes hasta fines de los 60 y los 70 comienza a cambiar. Por lo tanto, hay aquí una relación entre las infraestructuras y las comunicaciones. Totalmente. ¿No? Y esto me parece muy importante. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, a mí también me invitaron para una conferencia el día viernes sobre el ámbito de territorio y le di como título a mi conferencia Corrientes, un archipiélago persistente. O sea, muy lindo. Considero que si uno ve y observa el territorio provincial, sobre todo la parte norte de la provincia, es una situación bastante extraña y particular. Extraña me refiero a fuera de lo común. Que las ciudades, muchas ciudades del interior de nuestra provincia, que la pensamos como ciudades asentadas sobre la tierra, muchas veces son una especie de islas dentro del territorio, totalmente rodeadas de agua. Claro. Y a su vez uno piensa el territorio provincial también absolutamente rodeado de agua. O sea, somos una especie de isla continental con pequeños archipiélagos internos inclusive. O sea, estoy trabajando hace bastante con esa mirada porque es cambiar el eje de la cuestión y no pensar que siempre estamos asentados en tierra firme. Claro, pero además, insisto, está muy bueno tener en cuenta esto que vos señalás en tu trabajo, que es hasta el 69 no había terrazo largo, el 68 no había terrazo largo, no había túnel, no había puente Chaco Corrientes. Esta obra cambia, ¿no? Cambia las dinámicas, ¿no es cierto? Cambia. Y eso me parece muy importante. Los puentes que están ahora como posibilidades de nuevos trazados, qué sé yo, me parece, todo esto es importante para las ciudades, ¿no? ¿De esto se trata? Es importantísimo. Por ejemplo, yo particularmente estoy muy de acuerdo con la visión estratégica en función de un plan estratégico territorial, provincial y nacional en la que se ve Corrientes, en donde está pensando, que parece algo hoy por hoy obvio, pero no lo era hasta hace unos años, que si pensamos en términos de infraestructuras que se necesitan, se están imponiendo básicamente dos, y está muy bien, que son puentes y puertos. Sí. Fíjate que son dos infraestructuras que tienen que ver con el agua, justamente con el agua. Y eso es una manera, vamos a decirlo en correntino, de amigarse con el agua. Claro. Sí. De amigarse con el agua. Claro. Sacar también la carga de la tierra, es decir, sacar la carga de las rutas, que es caro mantener, se rompen, es muy peligrosa. Todo lo que podemos transportar, incluso no solamente el agua como un elemento amigable, sino como la posibilidad de nuestro desarrollo. Digamos, el agua es más barata, absolutamente, es más estable, se puede transportar grandes cantidades de producción allí, por lo tanto nos hace más competitivos. Es decir, una cantidad de cosas, ¿no? Exactamente, ese amigarse con el agua tiene muchos rasgos positivos. Por ejemplo, los puentes que están pensados, ojalá que alguna vez se concreten, tienen una razón fundamental. Corrientes es solamente con la provincia de Salta, las únicas dos provincias del país que tenemos tres fronteras internacionales. Sí. Y en ese sentido, eso es un valor enorme en función del desarrollo, ¿sí? Desarrollo económico, que tiene que ver con el desarrollo productivo, social, cultural, desarrollo local, etcétera.
Carlos, cerramos con la cosa que me parece interesante. Además, vos tratás el tema de orillas, ¿no? En tu libro. Sí. Y ahí señalás una obra que quiero decir como un ejemplo de este vínculo de orilla, ¿no? Que es el Hotel de Empedrado, en un momento en que la provincia aspiraba al desarrollo, digamos, ¿no? Correcto. Entonces hay un momento político muy particular de la nación, hay un político, un representante de esas ideas en Corrientes, sí, Piragini, exacto. y la posibilidad de llevar adelante un viejo sueño desde la década del 50 que se va llevando adelante con el Hotel de Empedrado, la orilla, usada. Exacto. ¿Cómo es? Bueno, la orilla es ese punto, ¿sí? Que puede ser técnico o poético del encuentro entre la tierra y el agua, que dispara muchas cuestiones, ¿no? Y también en Empedrado hay que pensar que hay un antecedente mítico. Claro. Que es exactamente el de invierno. Exactamente, la mansión de invierno. Y en ese sentido, que evidentemente en Empedrado, que eso forma parte del imaginario cultural, tuvo que ver también en algún punto el establecer ese hotel, que era un símbolo de la modernidad entonces, en ese lugar concreto. Y que tenía que ver, volviendo al punto, lo que decíamos recién, pensando a la orilla o al agua como factor de desarrollo. Bueno, el hecho de pensar un hotel de turismo impuesto sobre una orilla que es mítica, además en la provincia de Corrientes como es Empedrado, totalmente, tenía que ver con pensar ese río y esa orilla como factor de desarrollo. Carlos, mañana entonces podemos ir a las conferencias, ¿no? Hoy es una inauguración oficial y mañana... Hoy es en la Facultad de Arquitectura a las 16 horas, la prebienal, dando lugar a la Facultad de Arquitectura, sobre todo sus áreas de proyecto, para pensar cómo se proyecta justamente en relación al agua. Y mañana jueves inician una serie de actividades ya después del mediodía, para finalmente llegar en el horario de la tarde con el panel, como dijimos, que van a estar Mariana Melem de Entre Ríos, Pepe Ledesma, Dardo Ramírez Braschi y yo en este panel, y después hay otra serie de actividades. Todos estamos a las 17, ¿no? Nosotros estamos a las 17 horas. No es entrada libre por la cantidad de gente, incluso al ser una bienal requiere inscripción previa. Bueno. Y en ese sentido hay un sitio que es Bienal Arc, como suena, Bienal Arc, en Instagram, y ahí está toda la información. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Carlos Gómez pasó por acá. Vamos a escuchar brevemente esto. No quiero dejar pasar que el 31